Existe una enfermedad tan extraña que durante años fue confundida con una maldición, una enfermedad que hacía reír a sus víctimas mientras sus cerebros eran destruidos lentamente, una enfermedad que desafió todo lo que la ciencia creía saber sobre los agentes infecciosos. Y lo más inquietante es que su historia es completamente real. Esta es la historia del Kuru, una de las enfermedades más aterradoras jamás registradas. Para entender esta historia debemos viajar a una de las regiones más aisladas del planeta, las montañas de Papúa Nueva Guinea. Durante gran parte del siglo XX, muchas comunidades de esta zona vivieron prácticamente separadas del resto del mundo. Entre ellas se encontraba el pueblo Fore, una sociedad con tradiciones y costumbres muy diferentes a las occidentales. A mediados de la década de 1950 comenzaron a llegar reportes extraños. Algunas personas desarrollaban temblores inexplicables, perdían la coordinación, tropezaban al caminar, su habla se volvía lenta y confusa, y finalmente morían. Lo más desconcertante era que la enfermedad parecía propagarse sin seguir ningún patrón conocido. Los habitantes de la región tenían su propia explicación. Creían que era producto de la brujería. Según sus creencias, ciertos enemigos podían utilizar fuerzas sobrenaturales para enfermar y matar a otras personas. Desde su perspectiva, la teoría tenía sentido. Personas completamente sanas comenzaban a deteriorarse lentamente sin ninguna causa visible. Los médicos occidentales que llegaron a la zona tampoco tenían respuestas. La enfermedad parecía atacar principalmente a mujeres y niños. Los hombres adultos rara vez enfermaban. Era un detalle extraño que complicaba todavía más la investigación. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Sin embargo, aquello era apenas el comienzo. A medida que la enfermedad avanzaba, los síntomas se volvían aterradores. Las víctimas comenzaban experimentando ligeros problemas de equilibrio. Luego aparecían movimientos involuntarios. Los músculos dejaban de responder correctamente. Caminar se convertía en una tarea imposible. Las manos temblaban constantemente. La cabeza se movía de forma incontrolable. Finalmente, la persona quedaba postrada en una cama, incapaz de alimentarse o cuidar de sí misma. Pero existía un síntoma particularmente perturbador. Muchas víctimas comenzaban a reír. No se trataba de alegría. No era una reacción emocional normal. Era una risa involuntaria producida por el daño neurológico que estaba sufriendo el cerebro. Las personas podían reír mientras enfrentaban una enfermedad mortal. Podían reír mientras perdían el control de sus cuerpos. Podían reír incluso cuando sabían que estaban muriendo. Por esta razón, algunos investigadores comenzaron a referirse al Kuru como la enfermedad de la risa, y aunque el nombre pueda parecer extraño, la realidad era todo menos graciosa. Prácticamente todas las personas diagnosticadas terminaban muriendo. No existía tratamiento, no existía vacuna, no existía cura. Una vez que los síntomas aparecían, el desenlace era inevitable. Los científicos necesitaban respuestas, y para encontrarlas, empezaron a estudiar cuidadosamente los patrones de la enfermedad. Pronto descubrieron algo muy peculiar. La mayoría de los casos estaban concentrados en ciertas comunidades específicas. No afectaba por igual a toda la población de Papúa Nueva Guinea. Además, parecía transmitirse dentro de grupos familiares. Al principio, algunos investigadores sospecharon que se trataba de una enfermedad genética. Sin embargo, había detalles que no encajaban. La distribución era demasiado irregular y la enorme diferencia entre hombres y mujeres seguía siendo un misterio. Entonces apareció una pista inesperada. Los investigadores comenzaron a estudiar las ceremonias funerarias del pueblo Fore. Lo que descubrieron cambiaría para siempre la historia de la medicina. Dentro de algunas comunidades existía una práctica ritual relacionada con los fallecidos. Cuando una persona moría, sus familiares participaban en ceremonias donde consumían partes del cuerpo. Hoy esta práctica puede resultar impactante para muchas personas, pero para ellos tenía un significado completamente distinto.
No era un acto de violencia, no era una muestra de desprecio, era una expresión de respeto, amor y conexión espiritual con el fallecido. Creían que de esta manera honraban a sus familiares y ayudaban a mantener vivo su espíritu dentro de la comunidad. Sin embargo, sin saberlo, estaban participando en algo extremadamente peligroso. Durante estos rituales, algunas personas consumían tejido cerebral humano, y justamente allí se encontraba el origen de la enfermedad. Cuando los investigadores comenzaron a conectar los casos, observaron algo revelador. Las mujeres y los niños eran quienes participaban con mayor frecuencia en determinadas partes de estos rituales. Por eso eran quienes se enfermaban con más frecuencia. El misterio empezaba a resolverse, pero la respuesta que encontraron era incluso más inquietante de lo que imaginaban. Los científicos esperaban descubrir una bacteria desconocida, tal vez un virus raro, quizás algún tipo de parásito, pero no encontraron nada de eso. El responsable era algo completamente diferente, algo que parecía imposible, un prión. Para entender lo extraño que es un prión, primero debemos recordar cómo funcionan la mayoría de las enfermedades infecciosas. Las bacterias están vivas. Los hongos están vivos. Los virus, aunque ocupan una zona gris entre lo vivo y lo no vivo, contienen material genético. Los priones no poseen ADN, no tienen metabolismo, no se reproducen como los organismos normales, y aún así son capaces de propagarse y destruir cerebros humanos. Básicamente, un prión es una proteína mal plegada. Puede parecer algo insignificante. Después de todo, nuestro cuerpo contiene millones de proteínas, pero cuando una proteína adopta una forma defectuosa, puede obligar a otras proteínas normales a deformarse también. Es como una reacción en cadena. Una pieza dañada comienza a corromper a todas las demás, y el resultado final es devastador. Poco a poco, el tejido cerebral comienza a deteriorarse. Las neuronas mueren. Las conexiones nerviosas desaparecen, la persona pierde capacidades físicas y mentales, y el daño continúa avanzando sin detenerse. Cuando los científicos examinaron los cerebros de las víctimas bajo el microscopio, encontraron una imagen aterradora. El tejido estaba lleno de pequeños agujeros, miles de diminutas cavidades distribuidas por todo el cerebro. Era como observar una esponja. Por esta razón, las enfermedades causadas por priones pertenecen a un grupo conocido como encefalopatías espongiformes. En otras palabras, enfermedades que convierten el cerebro en una estructura parecida a una esponja. Pero todavía había algo más perturbador, algo que hizo que el kuru resultara especialmente difícil de controlar: su periodo de incubación. La mayoría de las enfermedades aparecen días o semanas después de la infección. Algunas tardan meses. El kuru podía tardar décadas. Una persona podía infectarse durante la infancia y desarrollar síntomas 40 años después. Imaginen eso por un momento. Vivir toda una vida aparentemente normal, trabajar, formar una familia, envejecer, sin sospechar que una proteína defectuosa permanece oculta en el cerebro esperando el momento adecuado para comenzar su ataque. Esto explica por qué el kuru continuó apareciendo incluso después de que las prácticas responsables de su transmisión comenzaron a desaparecer. Muchas personas ya estaban infectadas sin saberlo, y los síntomas tardaron años en manifestarse. A medida que los investigadores comprendieron el origen de la enfermedad, las autoridades sanitarias comenzaron a trabajar junto con las comunidades locales. Gradualmente, las prácticas funerarias asociadas a la transmisión fueron abandonadas. Los casos nuevos comenzaron a disminuir. Sin embargo, debido a la larguísima incubación, la enfermedad siguió apareciendo durante décadas. Incluso entrado el siglo XXI, todavía se registraron algunos casos aislados. Eran personas que se habían infectado muchos años atrás,
personas que habían convivido durante décadas con una amenaza invisible dentro de sus propios cerebros. Con el tiempo, el número de casos cayó hasta volverse extremadamente raro. Hoy el Kuru es considerado prácticamente desaparecido, pero su legado continúa teniendo un enorme impacto científico. Gracias al estudio del Kuru, los investigadores descubrieron la existencia de los priones. Ese descubrimiento revolucionó la neurología moderna. También permitió comprender otras enfermedades devastadoras como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la famosa enfermedad de las vacas locas, que generó preocupación mundial durante las décadas posteriores. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque el Kuru demostró que no todas las amenazas necesitan estar vivas. Durante siglos la humanidad creyó que las enfermedades eran causadas por organismos, bacterias, virus, parásitos, hongos, pero esta enfermedad rompió todas las reglas. Una simple proteína defectuosa era capaz de provocar una muerte lenta, irreversible y espantosa, sin ADN, sin células, sin conciencia, sin vida, y aún así podía acabar con una persona. Quizás por eso la historia del Kuru sigue generando fascinación y miedo incluso décadas después, porque nos obliga a aceptar una realidad incómoda. El universo puede ser mucho más extraño de lo que imaginamos. A veces el horror no proviene de monstruos ocultos en la oscuridad, no proviene de criaturas sobrenaturales, ni de entidades misteriosas. A veces el horror se encuentra dentro de nosotros mismos, en algo tan pequeño y aparentemente inofensivo como una proteína. Una proteína que no está viva, una proteína que no piensa, y que, sin embargo, tiene el poder de destruir lentamente el órgano más complejo del cuerpo humano, el cerebro, y esa posibilidad, para muchos científicos, sigue siendo mucho más aterradora que cualquier historia de fantasmas.